Como oficial de policía con 30 años de experiencia, he sido testigo de cosas verdaderamente increíbles. Y especialmente, en el peor sentido, cosas que te congelan la sangre. Pero nada se compara con lo que viví. La noche del 16 de octubre de 2012. Y hasta ahora intento olvidar todo eso. Pensándolo bien, la noche había empezado bien. Era una noche típica de otoño, hacía fresco, incluso diría que hacía frío, y las hojas secas cubrían la carretera con una capa amarilla y marrón. Nada fuera de lo común para nuestro lindo pueblo. Esa noche estaba en pareja con una nueva transferida desde una ciudad cercana. Ella era, como todos los demás novatos con los que había trabajado, joven, con un rostro fresco, ojos brillantes y los típicos clichés. Estaba más que lista para ser entrenada en el campo, con su cabello castaño perfectamente peinado y su uniforme recién planchado. Junto a ella, yo lucía como un completo desastre. A pesar de eso me caía bien, esa pequeña. La ciudad donde vivíamos estaba rodeada de densos y oscuros bosques profundos. Pueden decir que estoy loco, pero para mí, los bosques tan antiguos tenían una especie de personalidad, si saben a lo que me refiero. Desde que empecé a trabajar aquí, toneladas de personas habían desaparecido en esos bosques, y la mayoría nunca fue encontrada. No me agrada la palabra desaparecido, ya que al usarla parece que nadie tiene la culpa. Pero para mí, hoy en día, uno no desaparece sin ayuda. ¿Hace mucho que estás aquí? Y le preguntaba al azul. La niebla empezaba a instalarse, así que encendí mis faros. No hace tanto tiempo, señor. Respondió, tan concentrada en lo que tenía que hacer que parecía perdida. Sonreí y bebí un poco de café. Sin importar quién decidió que lo amargo era malo, les aseguro que nunca había probado su café solo. Deja de decirme señor, no soy tan viejo. Lo digo con una risa que lo es todo, demasiados cigarrillos, supongo. ¿Y tú vienes de...? ¿Dallas, señor? Quiero decir, solo Dallas. Dijo ella, tocándose el cabello nerviosa. Dallas. Escuché que el clima es agradable allá en esta temporada. Respondí mientras giraba en True Lane antes de ir hacia las calles pequeñas de Lowgate. Era mi patrulla de rutina. Trabajabas en la brigada antidrogas, ¿cierto? Sí, pero luego hizo una pausa evitando decir la palabra señor. 3 años. Noté que se relajó después de eso y que tomó el mismo tono que yo. Había oído que los sargentos y capitanes de Dallas eran todos insoportables. Probablemente la regañaron innumerables veces hasta que terminó asemejándose a una Barbie vestida de policía. El estilo, compuesto y cuidado, nunca había sido lo mío. Para mí, lo más importante era la practicidad, la eficiencia. ¿Estás contenta de trabajar aquí?, pregunté. ¿Puedo ser totalmente honesta con usted? Dijo, con un tono extrañamente solemne. Sí, claro, dime. Debo admitir que estoy bastante nerviosa. Respondió ella, girándose hacia la ventana, apenada. Le di una palmada reconfortante en el hombro. Es tu primer día laboral. Todos se estresan en esas situaciones y nadie espera que seas perfecta. No es por eso. ¿Y entonces por qué es? Ahí, ella me contó varias anécdotas sobre la ciudad y asuntos extraños sin resolver. Me sorprendió lo que me estaba diciendo, pero ella continuó. Estas son las historias que he oído sobre la ciudad. Ya veo. Perdón, no quería ofenderte. Olvida lo que dije. No es nada. Todos los vecinos lo oyen. Y digo suspirando, miraba en mi retrovisor y no había nada detrás de nosotros. ¿Cuál de estas historias te traumó más? Lo peor de las desapariciones y muertes misteriosas son todas las historias de satanismo asociadas. Me reí suavemente y suspiré de nuevo. Es verdad que estas historias son memorables, pero supongo que pasarán otros 100 años antes de ver otro caso de satanismo por aquí. Lo que les pasó a esas cabras tal vez fue causado por animales, pero lo que le pasó a esa niña hace años sí que fue realmente horrible. Pero eso no implica que el diablo o algo más esté involucrado. ¿La niña? Preguntó, podía notar el nerviosismo en su voz. ¿No has oído hablar de eso? Odiaba esa historia. En 1965, la pequeña María Attaway se aventuró en el bosque. Ella no regresó a casa. Y después de una larga búsqueda, la encontraron destripada desde la garganta hasta la parte baja del vientre. La joven se volvió hacia la ventana. Supongo que no quería que viera el asco en su rostro, y lo entendía. Condujimos en silencio un tiempo.
La atmósfera, dentro y fuera del coche, era pesada. Afuera, las ramas de los árboles parecían acercarse al coche, como si estuvieran desesperadas por no tener compañía. Pareció asustarse, pues se alejó de la ventana. Hay gente en el bosque. Dijo, como si estuviera convencida de cada palabra que pronunciaba. Hay mucha gente. ¿Qué? Pregunté incrédulo. No, en serio, veo gente. Llevan abrigos con capuchas, como capas. Son tantos, parecen sombras detrás de los árboles. Creo que nos están mirando. De repente, vi algo en la carretera y frené tan bruscamente que pude habernos causado un latigazo cervical a los dos. Fuimos lanzados hacia adelante, yo contra el volante y la nueva contra el tablero. Fue un milagro que las bolsas de aire no se activaran. Carajo, ¿pero por qué te detuviste? Ladró antes de darse cuenta de que eso era insubordinación. Había algo en la maldita carretera, por eso. Y gruñí mientras me quitaba el cinturón para salir y ver qué pasaba afuera. No le presté atención cuando volvió a hablarme de esa gente que supuestamente se ocultaba en el bosque. Ella estaba asustada y ni siquiera sabía de qué hablaba. «No salgas», silbó ella, apretando los dientes. Podía ver el miedo en sus ojos muy abiertos. «No te preocupes si sientes miedo, pequeña». Y le respondí inclinándome hacia ella. Pero el miedo, como la fe, debe invertirse en lo correcto. Bájate del coche, es más seguro estar juntos. 2 cabezas para pensar y 2 pistolas para actuar. Ella asintió y salió bruscamente del coche, con una mano sobre su arma. Avanzamos hacia lo que yo había visto en el suelo, y lo único que nos iluminaba eran los faros de mi coche, que apenas lograban atravesar la niebla. ¿Es un ciervo? Aparentemente sí. La carcasa rota y poco atractiva que teníamos delante parecía ser la de un ciervo joven que no debía tener más de 10 años. El ciervo tenía la garganta cortada de oreja a oreja, lo que le daba una especie de sonrisa macabra. En su pelaje ensangrentado la sangre parecía seca, no acababa de morir. ¿Qué tiene en el costado? Dijo mientras encendía su linterna y la apuntaba al torso del ciervo. Parece que son runas o algún tipo de jeroglíficos. Alguien había grabado símbolos en el costado del ciervo, empapando su pelaje de sangre seca. La sangre seca solo parece de otro color cuando está sobre una superficie de la misma tonalidad. No, no es posible. Esto es satanismo. Tranquila, pequeña. Probablemente son unos jóvenes intentando gastarnos una broma pesada. Siempre hacen bromas pesadas de este tipo, ya que pronto será Halloween. ¿Pero cómo puedes decir eso? Me gritó, asegurándose de tener mi atención. Empieza con un ciervo y luego después es. De pronto, sollozos perturbaron el silencio nocturno. Eran llantos humanos y parecían muy jóvenes. Es una niña pequeña. La noticia estaba congelada cuando la niña surgió de la niebla, acercándose a la luz de nuestros faros. Era joven, como de 9 años, y llevaba un vestido de seda blanco que no parecía ser suyo. Al mirarla, parecía herida, claramente mal alimentada, y los moretones que tenía alrededor de la muñeca mostraban que había estado en cautiverio. «Ayúdame», murmuró entre sollozos. Luego cayó de rodillas y lloró aún más fuerte. Fue hasta ese momento que noté los símbolos que habían sido grabados detrás de su mano izquierda, y lo mucho que se parecían a los que habían sido grabados en el ciervo. La nueva corrió hacia ella y la levantó como si fuera una muñeca de trapo. También corrí hacia ella y noté que lloraba. «Oye, ¿qué pasó, mi niña?» Ellos han... Secuestrado, querían matarme, me hicieron... Mostrar un cuchillo. ¿Quién te llevó? ¿Quién intentó matarte? La niña liberó uno de sus brazos del abrazo de mi colega y señaló con el dedo hacia la niebla. Son ellos, Dios mío. Había 1, luego 2, luego 3, hasta que el pequeño ejército de hombres encapuchados parecía infinito. Tarareaban y murmuraban cánticos incomprensibles, salían de detrás de los árboles de la niebla y nos rodeaban. La nueva recuperó la compostura y apuntó su arma de manera defensiva mientras gritaba. ¡Retrocedan! ¡Dije que retrocedan, carajo! Una de las figuras encapuchadas se adelantó. Al observar con más detalle, era evidente que era distinto a los otros. Su capa era de un rojo oscuro, en lugar de negra. Un pequeño cubo de asta de ciervo cruzada estaba cosido al pecho. Ya sean insignias, uniformes o distinciones jerárquicas, uno aprende rápido a reconocer las señales de autoridad. «Devuélvenos la vida», exigió el encapuchado. Su voz era masculina, profunda y cavernosa, como si fuera amplificada por el bosque.
Su carne y su sangre pertenecen a nuestro Dios cornudo, quien asegura seguridad y prosperidad. No tienes ningún derecho de recuperarla. La muy psicópata. Gritó mientras apuntaba su arma a la cabeza del hombre. Estás loco si crees que te la devolveré. Dejó a la niña en el suelo, pero la siguió abrazando. Oía su respiración profunda y acelerada. Estaba desesperada y usaba la rabia para ocultar su miedo. Se preparaba para cargar su pistola, una acción vista frecuentemente en la televisión. Pero la detuve porque no quería empeorar la situación. Ese Dios cornudo. Comencé tratando de mantener la calma. ¿Qué tienes que ver con él? Todos los miembros del grupo silbaron al unísono. El hombre de la capa roja les hizo detenerse con una señal de la mano. Somos sus discípulos, dijo con calma. Cumplimos sus oraciones, ejercemos su autoridad y le rezamos. Pero a nuestro Dios no le importan las palabras. También necesita sacrificar personas de carne inocente. ¿Quién parecía estar tratando de darme un mensaje? Sentí que ella intentaba decirme que siguiera haciéndolo hablar. Podía ver claramente su dedo en el gatillo. ¿Y cuántos sacrificios piensa hacerle a su Dios? Y le pregunté al líder y él respondió, tantos como podamos. Suspiré y saqué mi arma de su funda. Luego, puse mi dedo en el gatillo. Lo siento que te pase esto en tu primera noche, pequeña. Le digo a la nueva, que comenzó a mirarme confundida. Y antes de que pudiera decir algo, levanté mi pistola y le disparé en el vientre. La niña gritó y se desplomó en el suelo sollozando. Disparé de nuevo, pero esta vez fue en la cabeza. Sangre y pedazos de cráneo se esparcieron por el suelo. La niña gritaba aún más fuerte. ¡Qué desperdicio! Y digo suspirando, me caía bien esa niña, era realmente simpática. El líder y sus secuaces empezaron a rodear el cuerpo de mi antigua colega y de la niña. Su carne será un sacrificio excelente para nuestro Dios. Te estás volviendo incontrolable. Los regañé mirándolos uno por uno. Si no lo hubieras dejado escapar, nunca habría tenido que dispararle. Nuestro Dios obra de maneras misteriosas, dijo el hombre encapuchado mientras arrastraban a la niña. Ella forcejeaba, gritaba y luego desapareció rápidamente en el bosque y la niebla. Con el paso del tiempo, los gritos de terror se desvanecían. No se preocupe, estoy seguro de que Dios no permitirá que eso ocurra de nuevo. Gruñí con disgusto y empecé a avanzar hacia mi vehículo. Sin voltear les dije, llévense su cuerpo y el maldito invernadero también. Cuando finalmente llegué al coche y me di la vuelta, todo había desaparecido. Los discípulos, el invernadero, la chica y la pequeña nueva. No creo que los hayamos vuelto a ver desde entonces. Le conté al capitán lo ocurrido, pero para la familia del azul inventamos una historia. Dijimos que un oso la mató mientras intentaba valientemente salvar a una niña, etc. Hacía décadas que no matábamos a una nueva recluta porque se había topado con algo así. Me frustraba tener que encargarme yo de eso. Pero así son las cosas. A veces hay que saber tomar las decisiones correctas, porque si hay algo que no queremos en esta ciudad es que el Dios cornudo vuelva a aparecer.